Alacrán. ¿Todo libre, mi homie? Vámonos. A tiro, perros. Dispérsense, dispérsense. La mismísima Lucifer en persona. El trato era con la Mariela. Isidro dice que no. Pero yo sé que te fallé. Y no sé si no te hubiera dejado sola, quizás si te hubiera acompañado, si hubiéramos ido antes al avión, estarías aquí conmigo. Perdón. Pero te prometo que yo voy a seguir con tu lucha. Y que voy a gritar por ti y por todas, mami. Esto no se va a quedar así. ¿Para qué la quieres? Ese no es asunto tuyo. Es mi hija. La morra. Andrés, abre. No me toques. Tranquila, tranquila. Mamá. No, te extraña muchísimo. No sabes cuántas ganas tenía de verte. Estás hermosa. Me parece que estaba secuestrada. Pues ya me sacaron del bote. Ya me puedo cuidar sola. Yo también te quería ver. La Diana cumplió. A pesar de todo lo que le hicieron a esos hijos de perra cuando la agarraron, no hubo represalias. Mira, nosotros somos Casillas y nuestra palabra vale. Gracias. Espero que la tuya también. Disculpa, me robaron las placas. ¿No viste a alguien? Quiero que sepas que yo contigo me voy a donde tú quieras. Pero sin tu marido. Es tu papá. Respétalo. Entiendo que ahorita no es buen momento para que te vengas con nosotros porque probablemente él te entregaría con el general. Sí, pero... A ver, ya sabemos que a mi papá le encanta lamerle las patas al general. Está dispuesto a entregarme hasta a mí. No lo juzgues. No lo justifico. Solo quiero saber que estás bien con ellos. Sí, estoy bien con ellos. Sí, estoy bien. Estoy bien con Leo. Se han portado bien chidos conmigo. Y gracias a ellos estoy afuera de la cárcel, lo que ustedes no pudieron hacer. Qué bonito. Qué lindo. Ya se reencontraron.
Pero ya le dieron mucho vuelo a la hilacha. Así es que vamos por lo que truje. Tú dijiste que tienes información de mi jefe, ¿no? Suelta. No creo que sea buena idea que esté aquí, Diana. Ah, pues yo creo que es la mejor idea del mundo. ¿No está incómodo? Con todo eso que traes con el Horacio y eso. Ay, dale con lo del Horacio. Nosotros ya terminamos. Ahí no hay nada. Se acabó. De hecho, yo creo que es uno de los peores errores que he cometido en mi vida, estar con ese güey. Está bueno. No sabes el gusto que me da verte. Libre. No sabes el gusto que me da verte. Bien. A ti y a la Ángela. No, pero pues, eso fue gracias a ti. Sí, por la llamada la salvaste. Te digo algo. El universo inundó al hombre correcto. Nada más que no me di cuenta y me fui con el equivocado. ¿Para qué estás? No sé si yo soy el hombre que necesitas, Diana. Yo sé. Y mi cuerpo grita que no me detenga, pues la soledad ya me quita las fuerzas. Y mi cuerpo grita que no a mi cabeza, que la alma se enferma si no la liberas. Y mi corazón... Teacher, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No es nada. ¿Qué pasó, amor? ¿Le fue como los perros de misa, sí o qué? Parcero, hay una cosa que vale mucho más que la plata, y es la dignidad. Y después de toda esta vaina que está pasando, yo me voy para mi casa y yo no me aguanto más esta. Espera un momentico. Me parece que usted me está diciendo todo esto para que nos caiga la deuda y nos lleve a todos nosotros. ¿De qué me está hablando ya? Si usted no tiene nada que ver en esta vuelta. ¿No? Usted que estaba hablando con Diana de mí. ¿De usted? Sí. Nada de que voy a estar hablando. ¿Seguro? Los veía hablar. Hablaban y me miraban. ¿O es que le gustó mucho o qué? No, parcero, no se crea tan importante que lo único que le estaba diciendo era que yo tenía un negocio con usted y que por eso estaba en este rancho, no otra cosa. ¿Sí? ¿Y yo cómo hago para creerle que no me está metiendo los dedos en la boca? Que me está enredando, que está diciendo todo eso para después tirarnos a los tombos. Agustín, si usted tiene tanta desconfianza, lo que puede hacer es venirse conmigo. Pero yo no me voy a quedar ni un segundo más en este lugar, ¿estamos? Me encantaría volver a hablar contigo algún día, si puedes. ¿Me podrías buscar? Lo agradecería muchísimo. Siempre hacía lo mismo, pero cada día era un poco más violento, un poco más cruel. Parecía que disfrutaba de mi sufrimiento cada vez más y más y más. Permítame tantito, perdón, tengo que contestar esta llamada. Bueno. Luz, hablas con Elizabeth Cordero. Muchísimas gracias de verdad por contestar, por devolverme la llamada. A ver, dime. Necesito que el jaguar pague por todo lo que hizo.
por lo que nos hizo a mí, a Heréndida y a todas las demás mujeres que murieron aquí. Hoy es un día de duelo para los mexicanos, pero sobre todo para las mexicanas. Heréndida Pavón no solo era una extraordinaria amiga, sino también una extraordinaria profesional. En su vida laboral escuchó cientos de historias de mujeres abusadas y se entregó a darles justicia, a velar por sus derechos, aunque diera la vida a manos de uno de esos perpetradores. Hazte para allá. Sopi, un tequila. Cuando Aurelio supo lo que le pasó a la Mecha, salió corriendo a buscarla. Dime algo que no sepa. Cuando iba en camino a buscarla, lo emboscamos. Mira, yo entré a la Ruti, junto a mi hermana. No vine a hablar de ella, Ismael. Vine a hablar de Aurelio. Mamá. ¡Ey! ¡Mamá! Conmigo, perra.